Hola, buenos días y volvemos a conectar para efectuar la valoración del Real Decreto Ley aprobado el pasado viernes, el día 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusula suelo, el Real Decreto que es conocido por todo el mundo por el tema del acuerdo extrajudicial propuesto por el Gobierno para las cláusulas suelo. Es el Real Decreto este que adjuntamos aquí y que se puede ver y lo tenéis colgado en nuestra página web. Hoy hemos hecho también un artículo resumiendo las cuestiones básicas por las que entendemos que se tiene que ir con mucho cuidado con este Real Decreto y por las que, como siempre, anunciamos la necesidad de estar bien informado siempre, ¿vale? Estar bien asesorado para evitar los posibles problemas que veremos y que desarrollaremos rápidamente, que se mencionan y que se citan en este Real Decreto. Y el Real Decreto, en el preámbulo, hace dos valoraciones que resultan como mínimo curiosas cuando luego estudiamos lo que es el contenido. Se menciona en el preámbulo la sentencia del Tribunal Supremo en la que se aplicaba el principio de irretroactividad y que seguidamente se nos indica que ese principio de irretroactividad no está ajustado a derecho comunitario, tal y como se nos dice por parte de la sentencia del Tribunal Europeo, tan famosa y tan efectiva en cuanto a la devolución íntegra y total de las cantidades aplicadas por esa cláusula abusiva llamada cláusula suelo en nuestro supuesto, junto con los intereses devengados por la misma. Bien, se nos dice esto por un lado, pero posteriormente, cuando nos vamos al contenido de este Real Decreto, cuando estudiamos el objeto del mismo, se dice, por parte de esta disposición legal, en el que se debe facilitar la devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor. Bien, ¿qué ocurre? Que no se dice que se debe facilitar la devolución total de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor. ¿Por qué decimos la gran mayoría de agentes que estamos en el mundo jurídico y que sabemos de derecho bancario y en especial de cláusula suelo que este ha sido un gol que nos han marcado por la escuadra a todos los consumidores? Pues porque las entidades bancarias lo primero que han hecho este mismo lunes, al día siguiente, al día hábil siguiente de la entrada en vigor de este Real Decreto, ha sido bajar las provisiones que tenían justamente para hacerse cargo de las cantidades económicas a devolver en virtud a la sentencia del Tribunal Europeo. Por tanto, no podemos más que reiterar nuestro criterio de que todo el mundo esté debidamente asesorado para actuar en consecuencia. Bien, por tanto, primera cuestión que tenemos en cuenta, no se obliga a abono de la devolución total, sino que es devolución. No sabemos cuál puede ser. En algunos casos sí que podrá ser devolución total, en otros muchos, y habida cuenta de lo que están haciendo en cuanto a las cantidades provisionadas para hacerse cargo de estos gastos, y serán en muchos otros cantidades inferiores a la devolución total, que repetimos es lo que se nos ha dicho de forma reiterada por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Dicho eso, siguiente, ámbito de aplicación, obligatorio e imperativo para entidades bancarias, voluntario para el consumidor. Si hay un consumidor que no quiere acogerse a este plan porque no le da la gana o porque considera que sus derechos tienen una salvaguarda mayor en un procedimiento judicial o por cualquier motivo, siempre tiene la opción, como no, de conformidad al derecho a la tutela judicial efectiva para acudir a una vía judicial. Luego se establecen una serie de criterios en cuanto a costas, pero que quede claro que estamos en un Estado de Derecho y por tanto se puede acudir a vía judicial. Vamos a la reclamación previa. Hasta la fecha ya hemos tenido constancia de algunos formularios que están utilizando algunas entidades bancarias. Mucho cuidado con esos formularios. No es imperativo utilizarlos porque con la mera reclamación por parte del consumidor, indicando sus datos de contacto, identificación del préstamo hipotecario y la reclamación, una mera cita de que se reclama la nulidad de la cláusula suelo junto con la devolución total de los intereses y el correspondiente recálculo de las cuotas, es más que suficiente. No se tiene que aplicar determinados estándares que se están aplicando por parte de entidades bancarias en las que se hacen menciones que pueden ser bastante lesivas o muy lesivas para los intereses de los propios consumidores. Mucho ojo con eso. Seguido, y una vez efectuada la reclamación, la entidad bancaria tiene la obligación de realizar una oferta. ¿Qué ocurre? Dice, recibida la reclamación, la entidad de crédito deberá efectuar un cálculo de la cantidad a devolver. Bien,
¿qué pasa? Que no, nuevamente, no se dice que ese cálculo deba ser la cantidad total a devolver. Y luego nos dice, y remitirle al consumidor desglosando dicho cálculo. Lo que van a desglosar no es el cálculo de la devolución total, van a efectuar el desglose de la cantidad que te ofertan. Por tanto, esta es otra de las cuestiones que previamente a la aprobación de este Real Decreto todos pensábamos que iba a ser de forma imperativa devolución total, porque es que nos lo dice el Tribunal Europeo, pues aquí ya no se dice. Por tanto, mucho ojo y más teniendo en cuenta el historial que tiene la banca en todos los sentidos. Por tanto, mucho cuidado con eso. Seguidamente, se nos habla, en cuanto al procedimiento, si estamos conformes, pues se llevará a cabo un acuerdo. Si estamos disconformes, se tendrá que continuar la reclamación por la siguiente vía. Si estamos conformes, muy importante, se nos establece por el Real Decreto que no tiene que ser de forma imperativa la devolución en cantidad líquida a favor del consumidor, sino que pueden ser otras formas. Lo típico y lo que se va a ver, consideramos desde el despacho, va a ser amortizaciones de capital pendiente del préstamo hipotecario. Esto es algo que cada uno tiene que decidir si le interesa o no. Obviamente ahí sí que no hay ningún problema. Lo que pasa es que se tiene que saber. Importante de estar debidamente informado. Pues bien, luego y posteriormente plazos. Tienen un plazo de un mes para adaptarse a entidades bancarias y todo el procedimiento de lo que es la reclamación extrajudicial hasta su resolución tiene que ser máximo 3 meses. Si en ese periodo no está resuelto, se puede acudir a la vía judicial sin ningún tipo de problema. Vale, pues dicho todo esto, y luego efectúan un régimen en cuanto a las costas procesales del que preferimos no entrar al fondo por la cuestión jurídica y realmente los problemas que consideramos que existirán al respecto, en especial de su no aplicación por parte de los tribunales, los juzgados y tribunales españoles, por una consideración de que ya no solo estamos ante un Real Decreto y por tanto no tiene, digamos, la característica del 394 de la ley está superior al efecto que puede tener un Real Decreto. En todo caso, ya se verá, ya se solventará judicialmente en el modo que deba realizarse en cada caso concreto. Valoraciones al Real Decreto. Asesoramiento, asesoramiento y más asesoramiento. ¿Por qué? Porque no se les obliga a entidades bancarias a pagar, a devolverle a cada uno de los afectados la cantidad total. Lo que se nos ha dicho por el Tribunal Europeo, no están obligados y por tanto se tiene que valorar siempre y cuando se tenga la oferta qué es lo que dan y qué es lo que dejan de dar y efectuar un cálculo para poder saber si nos están dando todo lo que realmente nos tienen que pagar o no y por tanto decidir de acuerdo a derecho. Tampoco se les obliga a pagar los intereses íntegros de esas cantidades de devolución total, consecuentemente a lo anterior y por tanto nuevamente otra posible infracción y por tanto hay que velar por esos intereses. Y luego seguidamente tenemos las dudas de qué entidades y en qué condiciones van a preferir litigar frente a llevarse a cabo este tipo de procedimientos. Bueno, eso lo veremos en adelante. Lo que sí que queremos repetir y que quede súper claro a todo el mundo es que es fundamental estar bien informado por el hecho de que si nosotros firmamos este documento nos va a vincular y nos pueden acarrear unas consecuencias. Y previamente a la firma, aun estando conformes con las condiciones, se recomienda estar asesorado para evitar nuevamente que nos vuelvan a tomar el pelo, básicamente. Entonces, en conclusión, yo aquí desde el despacho lo que defendemos es lo que se nos dice por el Tribunal Europeo. Todo acuerdo que no sea devolución total y que incluya los intereses, consideramos que es un acuerdo lesivo para los intereses del cliente. Por tanto, ese es el criterio que tenemos, que además es un criterio que compartimos con el sentido común y con lo que nos ha dicho el Tribunal Europeo. Por tanto, todo aquello que no sea en estas condiciones, consideramos que no debiera ser un acuerdo aceptable por parte de los clientes. Dicho todo lo anterior, quedamos a vuestra disposición y seguiremos informando a medida de que vaya evolucionando el asunto. Nos vemos.